Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo estás? Estamos todos bien. Yolanda, ¿qué tenemos para hoy? Pues hoy tenemos una programación muy hermosa, unas alabanzas bien preciosas y también tenemos un predicador que nos va a traer un mensaje especial. Y alabanza. Sí. Para glorificar el nombre del Señor. So que en este momento sean todos bienvenidos. Muy bien, en este momento vamos a tener una oración. Buen Padre que moras en el cielo, te damos gracias por la vida, la salud y por tantas bendiciones que nos regalas día a día. En estos momentos pedimos una bendición muy especial sobre todos los que van a participar en este programa y muy especialmente sobre todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Que tu bendición sea sobre ellos hasta que sobreabunde. Lo pedimos todo dando gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Tu gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó. Cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Siempre allí su amor que me
salvó, su amor que me salvó. Muy feliz sábado, Junior. Estamos muy contentos de estar un viernes más en el segmento de Jesús y la verdad presente. Y ya aprovechamos a darle, ¿verdad?, el reconocimiento de que si ustedes desean, ¿verdad?, el librito que está por aquí, Lo siento por aquí. que se titula La Tempestad Perfecta Llega, que si está interesado nosotros gratuitamente le haremos llegar, así que es importante que nos dejes la información en el inbox. Y no se olviden, les invitamos a realizar preguntas, como se ha hecho en el pasado, y con cualquier tipo de lo que se llama pues, tema que quiere que presente, con mucho gusto nosotros también lo hacemos. Y que le den like y que compartan el video Exacto. para que así otros puedan aprender y conocer lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad?, en el mundo. Es así. Y Junior, la noticia que tenemos para esta noche se titula Indonesia amplía la ley de blasfemia y la violencia contra los cristianos se vuelve extremistas. Y dice así: después de un anuncio hecho por el presidente de Indonesia que se llama Joko Widodo, el proyecto de enmienda al Código Penal podría completarse y abrir una de las grandes discusiones en el país debido a persecución de los cristianos. Open Doors, quien se especializa en violaciones a la libertad religiosa, expresó que debido a la enmienda en el Código Penal podía aumentar mucho más la persecución cristiana en el país. La ley contra la blasfemia tenía como objetivo proteger las religiones reconocidas por el Estado, que incluían a los cristianos, pero en la práctica el 80% de la población musulmana utiliza esta ley para discriminar otras religiones. ¿Y eso quién lo dijo? Lo dijo una analista de la organización. En Indonesia era conocida como Islam moderado, pero eso parece estar cambiando con la cantidad absurda de acusaciones de blasfemia. Agregó diciendo que el concepto de blasfemia en el país ya ha sido modificado. Según lo que había establecido las autoridades del país, cualquier persona que no perteneciera al Islam y ejerciera las 5 religiones no aprobadas por ellos estaría 6 años en la cárcel. Wow. Y una de esas religiones es la cristiana. Y es entonces cuando la ley contra la blasfemia se ha usado por años para perseguir a los cristianos. Uno de los casos más resaltantes ha sido de ex gobernador de Jakarta, Basuki Cahayapurnama, quien fue arrestado en el año 2017 por supuestamente insultar al Corán. Según Human Rights Watch, unas 150 personas han sido acusadas de ¿qué cosa? De blasfemia. Desde que esa ley se aprobó en el año 1965 y todos son pertenecientes a esas minorías religiosas. Para los musulmanes, la blasfemia comprende un ataque sin medida hacia quienes no profesan Islam o lo abandonaron. Tal solo usa el nombre de Mahoma o el Corán. En vano supone los castigos más terribles como multas, prisión y flagelación en público. Muchas de las víctimas son cristianos acusados falsamente, los cuales no reciben ningún tipo de ayudas de las autoridades. Así que, Junior, para los que se nos están, ¿verdad?, añadiendo ahora, Sí. es importante que usted conozca que la noticia que estamos presentando es acerca, ¿verdad?, de lo que la situación que ocurre en Indonesia, donde amplían una ley de blasfemia y la violencia contra los cristianos se vuelve extremista. Así que vamos a ver entonces que, para abundar, ¿verdad?, al análisis de esta noticia, ¿qué cita podríamos presentar? Bueno, hay una preguntita aquí, ¿qué le espera al mundo?
Bueno, dice, una gran crisis aguarda al pueblo de Dios. Una crisis aguarda al mundo. La lucha más portentosa de todas las edades está por producirse. Acontecemos que durante más de 40 años nosotros, basando en la autoridad de la palabra profética, hemos declarado inminente, se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ya se ha instado a los legisladores de la nación a estudiar la cuestión de una enmienda de la Constitución para restringir la libertad de conciencia. Wow. Así que lo que le espera al mundo es lo que ahora mismo estamos viendo a nivel micro, ¿verdad? Vemos Sí. como en estas ciudades, en estos países, en ciertos lugares del mundo, se lleva a cabo abiertamente lo que es la persecución a través de estas leyes, ¿verdad? A través de estas enmiendas de la Constitución de cada país. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que va a llegar un momento dado donde se va a ejercer la misma actitud en lo que es la primera potencia mundial. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, como dice aquí al principio de la cita, una gran crisis no solamente va a guardar al pueblo de Dios, sino al mundo completo. Esta situación, ¿verdad?, acapara no tan solo a los cristianos, sino todo lo que va a suceder, ¿verdad?, es a nivel de adoración, pero es al mundo entero. Por eso yo digo que nosotros, mientras se vaya acercando a los tiempos finales, que es lo que estamos viviendo nosotros, el pueblo de Dios tiene que más agarrarse de Cristo, hay que buscar la manera de buscar de Jesús. Hay personas que lo hacen, hay otras personas que no lo están haciendo, o sea, están un poquito dormidos, pero ya es tiempo ya que, especialmente lo que tiene que ver con la libertad de conciencia, o sea, que ahí es donde van a atacar, van a cambiar la Constitución de Estados Unidos, eso es lo que van a hacer, y cuando hagan eso, nosotros pues tenemos que saber dónde vamos a estar parados cuando esto surja, ¿ves? Estos cambios, porque esto, de que están en ese lugar, eso va a pasar para esta época en el lugar donde nosotros estamos. O sea, ahora mismo estamos, vamos a decir, viviendo la vida, ¿cómo se dice por ahí? En bonanza, ¿no? Pero va a llegar un momento dado que no va a ser, así no va a ser. No. Mira, Junior, otras preguntas que podríamos estar analizando es ¿en qué tiempo estamos viviendo? Eso es lo que yo estaba hablando ahora mismo, fíjate. Pues Sí. es justamente por esa línea. Por esa línea, pues mira, por ahí que va. Seguridad y Paz, en el conflicto de los siglos, dice que la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que las que señaló el principio de ella. Las profecías que se cumplieron en tiempo de la efusión de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en tiempos de la lluvia tardía, al fin de dicho ministerio. Esos son los tiempos de refrigerio. Exacto. En que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor y enviará a Jesucristo. Así que estamos viviendo en el tiempo de bonanza, Exacto. preparándonos para cuando, ¿verdad?, en tiempos venideros, preparándonos para poder recibir esa lluvia tardía. Esa lluvia tardía, exacto. A veces la gente se pregunta, ¿pero dónde fue la lluvia temprana? O sea, porque habla de la lluvia temprana. La lluvia temprana la recibe la persona cuando tú conoces a Cristo por primera vez. ¿Ves? Eso es como en día de Pentecostés. Ellos recibieron esa lluvia temprana, pues para ese momento. Cada persona que conocen a Jesús y vamos a decir, luego que se conocen, ellos llegan por el proceso. Y hay personas que se bautizan, ¿ves? Y a bautizarse, o sea, ya tú tienes esa lluvia temprana, ¿ves? Pero va a haber otra, que es la lluvia tardía, que es la que estamos esperando todos nosotros. O sea, no solamente, para decirlo así, los adventistas del séptimo día, pero también hay otras denominaciones que también están esperando lo que se llama la lluvia tardía, del Espíritu Santo, por si acaso, eso es lo que se trata. Muy importante. Así que quedamos claro que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de preparación, preparándonos y teniendo esa relación constante con Dios para poder recibir esa unción. Exacto. Que nos va a ayudar a esa predicación de ese último mensaje para aquellos que todavía están en Babilonia. En Babilonia, exacto, sí, es verdad.
Hay otra preguntita entonces. ¿Cómo se debe invertir el tiempo? Wow, eso sí es interesante. Dice que Dios nos invita a despertarnos porque el fin se acerca. Cada hora que transcurre es hora de actividad en los atrios celestiales para preparar en la tierra un pueblo que desempeñe un papel en las grandes escenas que están por sobrecogernos. Estos momentos que pasan, que nos parece de tan poco valor, están cargados de intereses eternos. Están amoldeando el destino de las almas para la vida eterna o la muerte eterna. Las palabras que pronunciamos hoy al oído de la gente, las obras que hagamos, el espíritu del mensaje que proclamemos, serán un sabor de vida para vida o de muerte para muerte. ¿Sabes qué? Volviendo aquí, ¿verdad? A dar hincapié a lo que dice la cita, Dios nos invita a despertarnos. A despertar, que estamos dormidos. Significa que estamos dormidos. Y hace hincapié la cita en que lo importante que es, y voy a volver a repetir, las palabras que pronunciemos, ¿verdad? A los demás. Sí. Las obras que hagamos y el espíritu del mensaje que estemos proclamando. ¿Por qué? Exacto. Porque el tiempo que queda, yo digo que de la manera en que nosotros lo invirtamos, o nos estamos acercando a esa salvación o nos alejamos de ella, Sí. como ¿Verdad? dice al final de la Ujú. cita. Pues vamos a concluir esta noticia, ¿verdad? Diciendo, como dicen las citas que estamos leyendo, que es tiempo de preparación. Así que debemos estar constantemente velando qué es lo que pasa en el mundo, qué pasa en nuestro alrededor, qué pasa con nuestra iglesia, con nuestra familia, qué pasa con nosotros mismos, ¿verdad? Y todo vencerlo a través de esa conexión con el Padre, a través de la oración. Y también el temor a Dios cada vez más se va desvaneciendo. Las olas de persecución crecen por donde quiera, porque eso es lo que está pasando. Y lo estamos viendo a través de las noticias que estamos presentando. Esta misma, Y es cada vez como que en más lugares donde ¿verdad? Se está viendo abiertamente se está restringiendo lo que son las libertades del ser humano. Claro, lo que pasa es que la gente, nosotros estamos presentando esto, hermanos y amigos que nos escuchan, pero recuérdense que esto lo estamos presentando en aquellos países que están subiendo eso. Esto viene para acá, Claro a donde que estamos sí. nosotros. Esto viene para acá, que es lo que queremos entender y estamos tratando de presentar aquí. Y vamos a prácticamente a dejarles a todos los que nos están sintonizando con una pregunta. Ajá. Y la pregunta sería, ¿estamos listos para recibir el refrigerio de Dios? Es una buena pregunta. Una buena muy pregunta. buena pregunta. Y no solamente para los que nos están escuchando, para nosotros mismos nosotros también, mismos. porque nosotros estamos hablando, pero también esto incluye a nosotros, Claro que estamos que sí. aquí hablando. Así es que, hasta la próxima. Hasta la próxima. Saludos hermanos y amigos. Les habla su amigo Junior Trinidad. Continuamos con nuestra serie apocalíptica, lección número 5. La semana pasada pues hablamos sobre la iglesia de Esmirna, pero también queremos presentarle también la iglesia de Éfeso, cual sabemos que representa lealtad sin amor y inició por el año 31 después de Cristo hasta el año 100. Hubo un rechazo de los nicolaitas, que fue lo que hablamos nosotros la semana antepasada. Sufrió amargura por los falsos apóstoles y ellos perdieron pues su primer amor. Y la semana pasada pues hablamos sobre Esmirna, que representa la lealtad a prueba. Y en esa pues eso inició para el año 100 después de Cristo y hasta el año 313. Se enfrentaron pues en la sinagoga de Satanás y sufrieron persecución, según dice aquí, por 10 días, que nosotros ya sabemos que son años, eso lo estudiamos la semana pasada, que fue para el año 303 hasta el 313. En esta lámina que tenemos aquí, vamos a hablar ahora de la lección número 5, que viene siendo Pérgamos, que es la siguiente iglesia.
Y en esa iglesia, pues Pérgamos como tal significa matrimonio, altura o elevación, ¿sabe? Aquí tenemos unas láminas que quiero presentarles. Hay un marco histórico que fue para el año 313 hasta el año 538 después de Cristo. Pérgamos estaba localizada a unas 20 millas de la costa de Egeas de Anatolia, actualmente Turquía. Fue edificada por los griegos alrededor de 1150 antes de Cristo. Tenía una elevación de 1000 pies, que era su defensa natural, y la ciudad se consideraba una fortaleza inexpugnable. Las tierras que en esa ciudad fueron donadas a los griegos por el emperador Darío I y su hijo Gejes I. Los griegos aún así lograron mantener sus tradiciones. En la época turbulenta que surgió a la muerte de Alejandro de Magno en el año 323 a.C., Pérgamo llegó a ser la capital del reino que estaba floreciendo. Durante el reinado de Atalo I, Pérgamo logró alcanzar el punto más alto en su historia del poder independiente, aunque al mismo tiempo incitaba cierto tipo de alianza con los romanos en contra de los gobiernos. Allí se estableció antes que en Éfeso y Esmirna el culto al emperador. De modo que a su debido tiempo Pérgamo fue reconocida como el centro de culto de Asia y por lo tanto se consideraba como una ciudad real, siendo hecha la capital de la provincia de Asia por Atalo III. Cuando el rey Atalo III cedió su dominio a los romanos, la ciudad llegó a conservar su preeminencia artística, intelectual, aunque comenzó a declinar en términos políticos y económicos. Pérgamo, según la historia, pues tenía una persona que se llama Nirro, que es hijo de Cus, hijo de Can, hijo de Noé, según Génesis 10, de 8 al 9. Se levantó contra Dios y edificó lo que se llama, lo que nosotros conocemos, la Torre de Babel, ¿ves? La Babel. Tuvo por esposa a Semiramis, quien en su viudez tuvo a su hijo Tamuz, que es Taos. Luego de la torre fuese destruido por Dios, que eso según Génesis 10, se construyó en su lugar la ciudad de Babilonia, centro de idolatría supremo. Que eso fue lo que se convirtió ahí. Tenemos el retrato ahí. Dentro de su religión, en Babilonia se adoraba al sol, que era el sol Nimrod, la luna, que es Semiramis, la estrella matutina, Tamuz, Taos. Los sacerdotes usaban una mitra en su cabeza con forma de pescado. Su rey y el sacerdote ostentaba el título de Pontífice máximo. Había un aspecto religioso también, se podía hablar. Desde tiempos antiguos se consideró a Babilonia como la capital del reino de Satanás sobre la tierra. La idolatría se abrió paso en Babilonia a través de Nimrod y su esposa Semiramis, inspirado por Satanás. ¿Ve? Mientras Babilonia era un poder mundial dominante, y cuando la gloria de Babilonia comenzó a declinar y quedó desolada, pues Satanás buscó otro lugar donde propagar sus herejías. Cuando los persas vencieron a los babilónicos, le devolvieron a sus habitantes la libertad. Los sacerdotes babilónicos
incitaron más tarde a la población a rebelarse y por lo tanto fueron expulsados de la ciudad. Los derrotados caldeos huyeron a Asia Menor, estableciendo en Pérgamos su universidad central. Esto trajeron consigo a lo que se llama Palladium de Babilonia, o sea, una piedra angular. Y aquí, independientemente del control estatal, llevaba a cabo sus ritos. Detrás de la ciudad se elevaba como un cerro totalmente cubierto de templos paganos. En la primera línea figuraba una inmensa altar a Zeus. Por eso, pues se llama Pérgamos, la ciudad más idólatra de toda Asia. Aquí tenemos el mapa, pues, hablando sobre Pérgamos. Emigración de los sacerdotes de Babilonia hacia Pérgamos llevaron consigo el payadón o la piedra blanquita, ¿ves? La piedra blanca. La influencia del paganismo sobre la iglesia aumentó poco a poco con el paso de los años. Comenzó a envolverse en un misterio y un ritualismo que tenía gran semejanza con Babilonia. El símbolo caldeo, Tau, que consistía en la elevación de una T masculina y en extremo de una vara, se cambió por la señal de la cruz. Se consumió la idea de lo que se llama el celibato. O sea, el celibato es que no se casaban. Los sacerdotes y las monjas no se casaban. De los sacerdotes y las monjas. El cual no tiene base escritural, sino que encuentra su contraparte en las vírgenes vestales del paganismo. De una forma gradual, esto cambió a tener más prominencia que las enseñanzas originales del cristianismo. O sea que fue cambiando poco a poco con este tipo de prácticas que estamos dando. A continuación, una lista parcial de cambios no escriturales que se introdujeron durante este periodo viene siendo, por ejemplo, la oración por los muertos, que eso fue para el año 300 después de Cristo. La cruz, que fue para el año 300 después de Cristo. Adoración de los santos y los ángeles, eso fue para allá para el año 375 después de Cristo. La misa, eso fue 394. Adoración a María, eso fue para el 431 después de Cristo. Lo que se llama la vestimenta sacerdotales diferente a los laicos, eso fue para allá para el año 500 después de Cristo. Y el ungimiento que se daba allí, 526. Entonces, todo ese tipo de práctica, eso comenzó en esos años que estoy presentando. Y hay muchos más, o sea, pero estoy poco a poco, pues, dándole un la. A partir del año 312 en adelante, la iglesia se volvió más babilónica y menos cristiano en sus prácticas. Es difícil que se puede encontrar la historia de la iglesia católica romana antes el año de 313 después de Cristo. Hasta ese momento la iglesia era como básicamente una agrupación independiente de la iglesia local, que trabajaban juntas cada vez que era posible para no estaba dominada por ninguna autoridad central. El nombre Pérgamos, como ya dijimos, significaba un matrimonio o elevación. En la medida en que la iglesia se casó con la autoridad del gobierno, se elevó en un sitio de aceptación, declinó la bendición espiritual y el poder. O sea que comenzaron a mezclarse, que fue el problemita de Pérgamos. El templo de Zeus fue transportado al Museo de Pérgamos en Belén.
cerca del templo de Zeus había un templo dedicado a Esculapio, o sea, que viene siendo el dios serpiente, o sea, el dios de la sanidad o el hombre serpiente, que instruía que Dios otorgaba al hombre el conocimiento de lo bueno y de lo malo. Una serpiente viva se mantenía dentro del templo como objeto de adoración, según aquí está en esta lámina que se está presentando, que está en templo de Zeus, también está el templo de Atenia. Ahí está lo que llaman ellos el Esculapio para los romanos, que también se usa, los médicos usan eso. La muy famosa escuela de medicina de Pérgamos estaba localizada en interior de complejo de templos paganos. Su emblema era una serpiente enjollada alrededor de un poste. Esta ha llegado a ser el emblema de la clase médica. La ciudad también era famosa por su gran centro de educación, su biblioteca de más de 200,000 libros, que era en la biblioteca de Alejandría de Egipto. Aquí está la biblioteca, y lo que quedaba de ella, ¿no? Atao III, en el año 133 a.C., cede su título a Pontífice Máximo, al gobierno de Roma. Y desde entonces los emperadores usaban dicho título. Y ese título lo usaron hasta el año 378 después de Cristo. El emperador Graciano rehúsa llevar el título de Pontífice Máximo. Y desde entonces el otro que se llama el Rex Sacrorum, rey de los rituales, pues lo consiguió para sí, para él mismo. Lo está usando él mismo. Mira, ¿cuándo comenzó el periodo profético de esta iglesia? Bueno, sabemos que fue para el año 313, que es lo que tenemos notado ahí, en ese punto histórico. Luego de la batalla de Puente Milvio, Constantino I promulgó el edicto de Milán, donde da completamente autoridad a la Iglesia Católica Romana. Febrero 313, después de Cristo. Con esto comenzó la era de la función entre el cristianismo y el paganismo. O sea, el matrimonio, por eso se llama Pégamos, que es igual al matrimonio. Se casaron el gobierno con la iglesia, con el paganismo. Hay una pregunta. ¿Cuáles serían los rasgos principales del cristianismo durante la época representada por Pérgamos? Pues según Apocalipsis 2, de 12 al 17, pues hubo primero un elogio, y en oro blanco, Apocalipsis 2:13, retiene mi nombre y no ha negado mi fe, que es lo que dice. Pero también hubo reproche. Y el reproche fue que, llenándolo blanco, que tienes ahí a los que retiene doctrina de Balaam. Y también tienes a los que, o doctrina de los nicolaitas, que yo aborrezco. O sea que esa doctrina nicolaitas, eso viene de atrás. Y todavía eso anda, mira, años tras años con el mismo tipo de tema. Todavía eso no se ha eliminado, ¿viste? La doctrina de los nicolaitas. El consejo, pues, que nos da, según Apocalipsis 2:14 hasta 16. Por tanto, nos dice a nosotros, a esa gente que le estaban dándole este mensaje, arrepíntate. Arrepíntate, es lo que está diciendo. Hay otra pregunta. ¿Dónde conocía Cristo que se encontraba esta iglesia?
en un Apocalipsis 2:13, pues dice que ¿dónde está el trono de Satanás? Esmirna, sinagoga de Satanás. Pérgamos viene siendo el trono de Satanás. Ahí estaba el trono de Satanás en Pérgamos. Pero había un mártir, te hablan aquí, un mártir se menciona en Apocalipsis 2:13. Y dentro de ese mártir, ellos dicen que había un antipaz, que dice antipapa, es un antipapa. Antipas significa antipontífice, ya que al pontífice máximo se le consideraba padre. Representa la actual de repudio de lo que se llama de lo sagrado, oposiciones o aquellas personas, grupos o instituciones que traen la existencia de la congregación engaños y herejías, oposiciones de la idea de adaptación de la vida cristiana con fines de ganancia personal. O sea que aquí hay algo, un elogio, y fíjate lo que era. No ha negado mi fe. Todavía ahí en esa iglesia había gente, eran poquitos, pero esos poquitos no negaron la fe de Jesús. Ya vimos la naturaleza perversa de esta ciudad, a donde Satanás tenía su cuartel general, que más tarde se trasladó a Roma. Desde allí Satanás dirigía los asuntos de su reino mundial, pervirtiendo las almas de los seres humanos a través de los emperadores romanos. Como ya vimos, Satanás aprendió durante los 3 primeros siglos que atacar a los cristianos nunca los conquistaría. Por lo tanto, cambió su enfoque durante el periodo de Pérgamos. Adaptaron lo que se llama la amalgama y la revelación clérigo. Ahora, aquí tenemos lo que se llama la doctrina de Balaam. Y Balaam significa extranjero, alguien no perteneciente al pueblo, un glotón o más bien un devorador de gente. Era un adivinador de cierto rango entre los maraditas, según número 31:8. Balaam había sido una vez hombre bueno y profeta de Dios, pero había apostatado y se había entregado a la avaricia. No obstante, profesaban servir fielmente al Altísimo, señalaba en forma continua a repetir veces las uniones de lo sagrado, o sea que empezaron a mezclar entre lo sagrado y lo secular. Quería mantener activo sus ambiciones, aunque las había retocado con un manto de espiritualidad. Este profeta se sometió a una presión de Madián y Moab, quien procuraba la destrucción de Israel durante un periodo prolongado de tiempo. Balaam enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Las trampas consistían en hacer creer a los israelitas de su andar correcto siempre y su sana doctrina. Balaam enseñaba que era correcto comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicaciones. Eso está registrado, hermanos, la historia de Balaam en el libro de Números 22 y también 25, en esos capítulos. Una de las graves implicaciones de Balaam es que creían que Dios se adapte a los cambios que acontecen en la sociedad. En esencial, el fenómeno de Balaam implica la tendencia de modificar nuestra mente, pero no nuestro camino. Es la doctrina intelectual de nuestra conducta, de manera que no nos sentimos culpables. Implica la sutil idea de que vendrá sobre ti pronto.
Hay una pregunta. ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia según Apocalipsis 2:12? Pues dice aquí que Él que tiene la espada aguda de 2 filos, según Hebreos 4:12. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: el Señor se identifica con firme y penetra severidad. La fase es muy eficaz. La espada simboliza la palabra de Cristo, activa en disciplina hacia el gobierno. La iglesia de Pérgamos ha desertado de las filas del Señor y se ha sometido al control de la autoridad terrenal, que un día será aplastada bajo el poder del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Cristo. Pérgamos como iglesia estaba implicada en un estado de bigamia espiritual. 2 Corintios 6, 14 hasta 16. O sea que estaba mezclado. Eso es lo que estaba hablando con Pérgamos. Mezclando lo que se llama el gobierno con la iglesia. Por eso el estado de la iglesia nunca debe estar, no se debe mezclar. Se mezcla, vamos a tener problemas. Eso fue lo que pasó para esa época. ¿Qué 2 características de esa doctrina se menciona en Apocalipsis 2:14? Bueno, dice que come las cosas sacrificadas a los ídolos y comete fornicación. Es lo que dice Apocalipsis 2:14. Nuevamente, tenemos otra vez el mismo problema con los nicolaitas. La obra de la doctrina de los nicolaitas consistió en jerarquizar a la iglesia, destruyendo el Amazon horizontal para levantar uno piramidal. Esa es la obra de la doctrina que tanto aborrece el Señor. Los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en 2 grupos, que venían siendo los cleros, que vienen siendo el Nico, que eran personas apartadas, los doctores espirituales, con sus privilegios, y los laicos, los laos, que correspondían al resto del pueblo. La sencillez de la iglesia se vio actualmente reemplazada por una institución organizada con jerarquías y con moldes seculares y paganos extraídos del romanismo. Todo viene de Roma. Mientras que la iglesia de Éfeso rechazaba a los nicolaitas y su doctrina, esta encontraba seguro refugio en la iglesia de Pérgamos. Como se menciona en otro lugar, los nicolaitas se caracterizaban por dominar la conciencia del pueblo. Sería incorrecto pensar que la doctrina de Balaam y la de los nicolaitas eran antagónicos, porque se complementaban la una en la otra, o la otra. La entrada de la modalidad y la asamblea de Pérgamos amenazaba a la congregación con tener que enfrentar el juicio de Dios de la manera que lo enfrentó Israel en el desierto. Una pregunta: ¿cómo el Señor enfrentará la apostasía, según 2:16? ¿Y qué privilegio recibirá los vencedores de esta apostasía, según Apocalipsis 2:16? Pues dice que pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y dice, daré a comer del maná escondido. El maná escondido es un símbolo que estudiantes de la Biblia comprenden fácilmente. El maná era el alimento que Dios le enviaba a los hijos de Israel en el desierto. Representa el alimento espiritual que Dios provee en su palabra. Debe entenderse muy claro que esta
alimentación es individual, no es tarea de la iglesia. Éxodo 16:21. El maná escondido parece referirse al hecho de que el creyente puede apropiarse de su sustento espiritual a través de la comunión con Cristo. La comunión con Cristo, tenemos que mantenernos firmes, tener una comunión individual con Jesús. ¿Sí? Y podemos nosotros crecer, que es lo que estamos presentando aquí. También dice que daré una piedrecita blanca, una piedra blanca. La segunda promesa del Señor es dar una piedrecita blanca. Evidentemente significa una señal de privilegio y favor peculiar. Una referencia es que se refiere a la piedra de cuanto o piedra usada para votar, allá según Hechos 26:10. Quienes sostiene esta teoría la aplican al poder judicial de los santos en conjunción con Cristo. Así como los sacerdotes reyes falsos de Babilonia poseían una piedra blanca, la cual era símbolo de autoridad, Cristo da una piedrecita blanca a los que han de ser reyes y sacerdotes, o sea, los verdaderos, en su reino, según Apocalipsis 1:6 hasta 5:10. Un nombre nuevo, Isaías 22:2, Apocalipsis 3:12. Desde el tiempo antiguo Dios ha cambiado los nombres de sus siervos por nombres nuevos, como en su siguiente caso. Abraham por Abraham. Eso se encuentra en Génesis 17, 4 al 5. Sarai por Sara. También se encuentra en Génesis. José por Sanelpanea, que viene siendo allá, se encuentra en Génesis 41, 45. Daniel significa Dios es mi juez. Y se le cambió el nombre Baltasar. Pues esos nombres se lo cambiaron, que significa proteger la vida del rey. Ellos cambiaron los nombres. No lo cambió Dios, lo cambió allá en Babilonia cuando estaban ahí. En el caso de Daniel, Baltasar. En el caso de Ananías, significa amado del Señor, que será el nombre de él. Y se le cambió a Sadrec, que quiere decir iluminado por el sol. Daniel 1:7. Misael, que significaba ¿quién es como Dios? Se le cambió a Misec, que quiere decir ¿quién es como Vinos? Otro nombre se le cambió. Eso fue allá en Babilonia, se le cambiaron ese nombre. Azarías, que significaba el Señor es mi ayudador, que es el nombre que Dios le daba, que le dio a Azarías. Pero se le cambió a Abednego, que quiere decir Dios es falso de Babilonia, según Daniel 1:7. Los nombres de los hebreos tenían un significado religioso unidos a la experiencia de sus padres. Demostraron con su fe en Dios. Alguno piensa que en esa piedrecita se encontraría el nombre nuevo que Dios otorgará a sus siervos fieles en aquel día. Estamos hablando de un día en el futuro, ¿no? Otros piensan que ese nombre escrito en una piedrecita será el nombre nuevo de Cristo. Eso es lo que piensan otras personas, según Apocalipsis 3:12. Eso yo se lo digo a que es una persona que piensen. ¿Qué periodo profético cubre esta iglesia? Bueno, esta iglesia comenzó para el año 313 hasta el año 538. Éfeso representa lealtad sin amor. Esmirna representa lealtad a prueba. Y Pérgamos representa lealtad sin moral. Sin moral. La raíz de su ataque a la iglesia de Esmirna, Satanás aprendió que lo único que hacía la persecución era que la iglesia floreciera. Y continúan en su permanente estado de avivamiento.
Llegó el ataque, o luego del ataque sin éxito, que Diocleciano lanzara sobre la iglesia, Constantino lo sucedió como emperador de Roma. Y su ascensor a poder tuvo efecto de largo alcance sobre la iglesia cristiana de los siglos IV, V y VI. La historia romana nos dice que Constantino peleó por el trono con Maximino luego de la muerte de Galileo. Tanto la historia romana como la tradición de la iglesia indica que Constantino, que ya se ha sentido atraído hacia el cristianismo, supuestamente tuvo la visión de una cruz ardiente en el cielo y escuchó una voz que decía: con este símbolo será el vencedor. Constantino creyó que esta visión era un mensaje de parte de Dios y que si abrazaba la religión cristiana conquistaría a sus enemigos. Aceptó la fe cristiana y se declaró como su defensor y protector. Algunos la aceptan como una conversión original. Sin embargo, un examen cuidadoso de su vida indica que o bien tenía un concepto pobre de lo que era el cristianismo y nunca nació en verdad de nuevo por el Espíritu de Dios. Una de las cosas que se puede decir que hizo fue ordenarle a Eusebio, obispo de Roma, que se pusiera a supervisar la producción de los 50 copias de la Sagrada Escritura para la que la usaran la iglesia. O sea, que tiene que analizar todo eso. Asegurándose que eso tuviese los cambios que yo quería que cambiaran, ¿no? Cuando Constantino se convirtió en emperador de Roma, pasó a ser emperador virtual del mundo occidental. Como el autotitulado protector de la fe cristiana, emitió un edicto, o sea, una ley de tolerancia al cristianismo y colmó a la iglesia cristiana de favores. El gobierno proveía dinero para las actividades de la iglesia y muchos de los templos paganos pasaron a ser propiedades de los cristianos. Eso fue lo que hizo. Para complacer al emperador, estos líderes adaptaron costumbre que se parecía a las prácticas paganas. Casi siempre un compromiso llevó al otro. Y lo que en su comienzo parecía ser una gran bendición, pues terminó siendo una gran maldición. Durante esos 3 siglos siguientes a este periodo, se adaptaron muchas prácticas anticristianas, de origen pagana, que le robaron a la iglesia su fuego y su fervor evangelizador, que fue lo que hicieron. Por eso hoy en día tenemos muchas iglesias, diferentes tipos de clases. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia que tenemos hoy en día tiene muchas cositas de estas paganas en las iglesias, las practican. Quizás mucha gente no las conoce, pero están ahí. Se pone uno a analizarla bien, va a ver que hay muchas cositas que son paganos. Noten, hermanos, que cada vez que una iglesia o una denominación local mantiene un fuerte énfasis en la segunda venida de nuestro Señor, se convierte en un centro de evangelización y de envíos de misioneros. A donde se niega esa doctrina, hermanos, la iglesia se vuelve fría, indiferente y mundana. Recuerden eso. Por eso es importante que nosotros sigamos llevando el evangelio donde quiera que sea. No importa el país que sea. Les esperamos en nuestra próxima lección apocalíptica número 6. Cartas a las 7 iglesias, lección número 6, que es la Teatira, que es la que le sigue. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos
una vez más por el tiempo, escuchar su voz. Y gracias, Señor, porque conocemos que en esa época surgió todo ese tipo de cosas. Esa mezcla, más bien, entre los paganos, lo que es lo profano, lo bueno y lo malo. Pero, oh Dios, ayuda a nosotros a ser diferentes, a mantenernos firme, oh Dios, en ti, en tu palabra. Cuídanos, aquellos que están escuchándonos, y a este servidor que está presentando estos temas, Señor, que podemos crecer día tras día contigo, oh Dios, por Jesús. Amén. Hasta la próxima. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno de gloria y digno de honor, santo es el Señor. Santo es el Señor, santo es el Señor. Qué linda ha estado la programación esta noche. Tuvimos alabanzas, tuvimos un mensaje muy hermoso y queremos volver de nuevo a aquellos que están mirándonos
Recuerda que estaremos la semana que viene y los esperamos.